Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta 75ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 8 días desde nuestro último encuentro regular por estos medios. Al gobierno se le subió la inflación que el Estado reconoce, es decir, el índice de precios al consumidor del INDEC que brinda mensualmente y que en el mes de marzo trepó al 3,7%. No tuvo que andar inventando mucho para zafarla, a pesar de un sonso intento de explicación que hizo el presidente del Banco Central, que no le quedó claro a nadie. Al otro día se cerraría un nuevo endeudamiento con el FMI para ponerle doble anuncio a la cosa, como quien dice bombos, platillos y autosatisfacción mileísta de la buena. Por si las moscas, el mileísmo despliega militares en las fronteras norte del país para reforzar el poder de fuego de esas regiones que le son tan esquivas en un año electoral y de ajustes. ¡Vamos a los informes! El 11 de abril a las 16 horas, puntual como siempre, el INDEC dio a conocer la variación del índice de precios al consumidor, IPC, de marzo de 2025. La misma se ubicó en el orden del 3,7%, la variación interanual se estableció en el 55,9%, mientras que la variación acumulada de 2025 quedó en el 8,6%. No encontraron cómo dibujarla de ninguna manera a menos de eso el reelecto mentidor oficial de Marco Labaña. Algunos dirán, sobre todo los parapoliciales de la Ultra, que es buscarle el pelo al huevo, pero como sea, el IPC se les fue al demonio, ningún sinceramiento, ninguna pesada herencia, es la inflación del gobierno de Milei que ya no hay forma de esconder. Por tanto, la parapolicialada del régimen no hizo barullo con el tema. Durante el anuncio del fin del cepo, en la Casa Rosada, el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, ante la requisitoria de los periodistas, intentó explicar que la carne fue la que les empujó el índice para arriba. Tema terminado para el gobierno. La suba del IPC no existió y lo importante es que el cepo y la flotación y la guita del FMI y coso. Vamos al despropósito del jefe del central. El índice de inflación no siempre refleja la tendencia subyacente en la inflación. ¿Qué quiere decir? Cuando medimos el índice de inflación, tiene componentes de cambios en precios relativos y de inercia general de precios. La inercia general de precios viene consistentemente para abajo en todos los meses, inclusive en el mes de marzo. Pero algunos meses tienen particulares. Por ejemplo, en marzo, y el número salió cuando estábamos viendo para acá, con lo cual no vi el detalle, pero lo que nosotros anticipamos era que había un par de elementos, de ítems en el índice que ya mostraban una lectura para arriba. Por ejemplo, el aumento en el precio de la carne en marzo fue muy relevante, empujó mucho el índice general para arriba. Pero no subieron todos los precios, subió el de la carne y afecta al promedio. ¿Y por qué subió el precio de la carne? Porque es un precio relativo, tiene sus propias reglas de oferta-demanda, venía más atrasado que la inflación en otros meses, este mes se movió más rápido, tiene que ver con las condiciones específicas del mercado de la carne. Lo mismo pasa en marzo, hay un componente estacional muy importante, que es la vuelta a los colegios. Entonces, los colegios no cambian el valor de la cuota en enero, lo cambian en marzo, que es cuando empiezan las clases, y eso le pega al índice en ese mes. Para los meses para adelante puede seguir pasando lo mismo, que es que algunos meses más que otros haya un componente de precios relativos que afecte el índice que miramos. Pero nosotros nos focalizamos y lo que más nos importa es la tendencia de la inflación subyacente y los elementos que alimentan esa inflación subyacente no tenemos ninguna duda que muestran un desplome de la inflación hacia adelante, porque no hay emisión monetaria y porque la demanda de dinero en un país que crece es esperable que siga creciendo. Entonces, esa fricción y esa fuerza va haciendo que la inflación como aumento generalizado de precios va para abajo sin dudas. Mientras esperaban que el FMI lo sacara de tener que explicar por qué la inflación estatal en marzo de 2025 fue lo único que creció, obviamente, algo mejor que lo hecho por Bausilli, el gobierno salió a anunciar que se terminaba el llamado cepo, especie de corralito light inventado por el peronismo para que tengan dólares sus funcionarios, los sojeros y nadie más. La existencia o no del cepo no es el mayor problema de los argentinos, salvo porque como es rutina, las macanas del poder las paga el pueblo y las ganancias se las reparten entre el Estado y sus corpos subsidiarias y subsidiadas. De algunos se dice que no resisten un archivo, en el caso del gobierno de Milei, no resiste los pasados 5 minutos. Si nos preguntan por el tema dólar, creemos que solamente su influencia nefasta en la supervivencia de los sectores más desposeídos es así de gravitante en al menos un mínimo de planificación del presupuesto familiar.
Para políticos y empresarios el tema nacional debe ser ese y ningún otro, como quien quiere hablar con quien dice saber, como se le llama a quienes recortan a costa del pueblo y tienen seguro lo suyo. El primer efecto que se notó en las calles de Buenos Aires es una retracción en el consumo, a ver qué pasa el lunes. Así es el capitalismo. Un juego en que pase lo que pase, siempre paga el pueblo la fiesta de los de arriba. Casi al mismo tiempo que hizo el anuncio el ministro de Economía del fin del cepo se hacía saber que en la noche, el presidente haría el anuncio oficial por cadena nacional. El sin jugo de Caputo solamente estaba para hacer lo que sabe, pasarle data a su gente y adelantar la mentira de la flotación, que no es más que el eufemismo que usan los actuales capitostes para no decir devaluación. A continuación, les brindamos la parte pertinente del anuncio ministerial. Vamos a las imágenes. Estamos convocando esta tarde de viernes para anunciarles que hemos llegado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este momento está el board reunido para su aprobación. ¿Qué implica este nuevo acuerdo con el fondo? Implica que vamos a terminar, a concluir con la etapa 3 de nuestro programa económico. Nosotros planteamos el programa inicialmente en estas 3 etapas. La primera era terminar con el déficit fiscal, la segunda terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria, y la tercera era la recapitalización del Banco Central. Entonces este acuerdo que estamos iniciando hoy es básicamente para recapitalizar el Banco Central. ¿Y qué implica, para que la gente entienda, recapitalizar el Banco Central? Implica respaldar los pesos que el Banco Central ha emitido. Es decir, los pesos que el Banco Central emite no es otra cosa que la deuda que tiene el Banco Central con la gente, una deuda que la política en Argentina ha despreciado por muchísimos años. Nosotros venimos con este acuerdo justamente a tratar de honrar y sanear esa deuda más que nunca. Esta recapitalización del Banco Central lo que implica es, esencialmente para la gente, es tener una moneda más sana, tener una moneda sana y continuar y acelerar el proceso de desinflación. Eso es lo que nos va a permitir esencialmente este nuevo acuerdo. También nos va a permitir, a partir de el lunes, terminar con el cepo cambiario. Ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho, que se puso en el 2019, y que tanto limita, digamos, el normal funcionamiento de la economía. En el gobierno grabaron el anuncio e insistieron que salían en cadena nacional. En la tardecita todos los funcionarios del Gabinete Nacional estaban en la Rosada para la grabación del anuncio de Milei, pero la cosa se fue demorando, no iban a salir en cadena sin tener la confirmación pública del FMI de que todo estaba ok. A las 22:26, el Fondo Monetario publicó la noticia, cuyo resumen y parte pertinente para 46 millones de argentinos que seremos contribuyentes de otro endeudamiento y devaluación, les damos lectura a continuación. El directorio ejecutivo del FMI aprobó un acuerdo del servicio ampliado del FMI, SAF, a 48 meses para Argentina por un total de $20.000 millones, o el 479% de la cuota, con un desembolso inmediato de $12.000 millones y una primera revisión prevista para junio de 2025, con un desembolso asociado de aproximadamente $2.000 millones. Se espera que el programa ayude a catalizar apoyo oficial adicional, tanto multilateral como bilateral, y a facilitar el acceso a los mercados internacionales de capitales. Basándose en la sólida trayectoria de las autoridades, el acuerdo apoya la transición a una nueva fase de su plan de estabilización y crecimiento para afianzar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la sostenibilidad externa y profundizar las reformas estructurales para crear una economía más abierta y orientada al mercado. Las prioridades políticas se centrarán en mantener un ancla fiscal fuerte, hacer la transición a un régimen monetario y cambiario más robusto, con mayor flexibilidad cambiaria, e impulsar reformas para fomentar la productividad, la competitividad y el crecimiento. Luego de que el fondo anunciara el acuerdo con la Argentina, salió la cadena nacional grabada unas horas antes. El presidente de la nación habló del acuerdo que hace minutos acababa de anunciar el fondo.
Aún mantienen la farsa de mentir hasta en lo que hoy es evidente e innegable. Dependen de un comunicado del Fondo Monetario para que alguien les crea algo de lo que dicen y hasta el tiempo quieren manejar para contarte una historia realmente imaginaria. Nuevamente, el poder dice que el esfuerzo del pueblo será recompensado y como si fuera la primera vez y no la millonésima que el poder ejecutivo nos asegura, como hizo Milei, que esta vez es en serio y definitiva. La posta, la fetén, jamón. La megalomanía siempre es una enfermedad que viene en el paquete de la llegada a la Casa Rosada. Creemos que el mérito de Milei es que ha llevado el tomarnos por idiotas a un nivel ni siquiera superado por la 2 veces expresidenta de la nación, Cristina Elizabeth Fernández. En sus 21 minutos hizo un repaso moderado a los clichés históricos de la ultra y su versión de la historia romantizando tiranías y las ideas de los años 20, pero del milenio pasado. Anunció nuevamente lo mismo que hacía un ratito había dicho el Ministerio de Economía en su poco clara explicación de cómo serían las cosas en el futuro y no el fruto de la imaginación de nuestro mandamás. En su viaje ilusorio se prendió a tirar tiros al aire, el más fuerte de ellos fue asegurar que la Argentina crecerá a un promedio del 4,5% y en el largo plazo puede que aún más, hasta se animó a aseverar que se hablará en un futuro de crecimiento a tasas argentinas. El extractivismo en todas sus formas será base de ese soñado crecimiento y el RIGI, al que llamó RIGI, ¿qué problema que tiene estos personajes con la lengua española que dicen defender? Sería el anzuelo, sintéticamente. Nada nuevo, depender de vender los huesos que no se hayan vendido antes de la abuela es ley. Gobierno a gobierno nos dicen que si vendemos el futuro, en un futuro vamos a vivir mejor. Lo que no te dicen, mucho menos Milei, es que en estos temas, ellos y sus patrones se llevan la plata y vos llevas la cicatriz. En cuanto al omnipresente dólar, Milei pone de nuevo la idea de flotación del dólar, que no es más que una farsa para justificar una devaluación de hasta el 30%, con sus siempre nefastas consecuencias para la vida de nuestro pueblo. ¿Qué importa? La que flota en la economía argentina no es la de ellos, será la del pueblo que paga siempre por las torpezas de los de arriba. Sin dejar nada más claro, salvo que de nuevo la especulación se encargará de recibir los dólares del fondo, para que los cuiden de los argentinos. Como darle a cuidar un jardín de niños a la Iglesia Católica, más o menos. Cerró su discurso con sus clichecitos de Dios bendiga a la Argentina, que las fuerzas del cielo nos acompañen, ahorrándose su ya ridículo viva la libertad, carajo. Un adecuadísimo nombre el que le puso Milei, aunque el liberticida en jefe se la hizo firmar a su ministro de Defensa Luis Petri, el de presidente Julio Argentino Roca, que le puso a una nueva operación militar de intervención interna cuyo fin, ya que el ejército no sabe hacer otra cosa, es matar civiles culpándolos de narcotráfico o terrorismo con la norma que les regaló Macri en ese sentido y de la que el gobierno peronista de Alberto Fernández se colgó para seguir masacrando civiles. El nombre lo dice, se mata gente nativa, por opción o naturalizada, en las hipótesis de la casta armada no figuran ni británicos ni sus aliados subcontinentales y de ninguna manera dispararle a gente armada. Ya vimos cómo arrugaron en Malvinas mientras eran muy machos con las embarazadas que torturaban. Siempre desde Locomoción TV hemos cuestionado la existencia del ejército, ya que son más peligrosos para su propia gente que cualquier amenaza externa. Milei no tuvo que mover un dedo, solamente hacer que su ministro de Defensa firme una resolución en base a un decreto de Macri que el triunvirato peronista supo conservar, atesorar y de ninguna manera derogar, ya que siempre es buena una ley que permita aniquilar con excusas y clichés a sus conciudadanos rebeldes. La resolución del Ministerio de Defensa 347/2025 dispone el inicio de la operación Presidente Julio Argentino Roca, para lo cual se desplegarán tropas de las Fuerzas Armadas en las zonas de seguridad norte y noreste para combatir a vaya a saber qué enemigo entre el 15 de abril y el 15 de diciembre del corriente año. Se trata de una nueva intervención militar en la que los objetivos son civiles y de fronteras adentro. ¿En serio esperaba alguien la hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas fuera la Gran Bretaña y sus aliados vecinos y el teatro de operaciones fueran las Islas Malvinas? No. Nunca el Poder Ejecutivo Nacional y los políticos argentinos concibieron al ejército, más que como una casta de sicarios holgazanes para masacrar a los sectores más desposeídos con la excusa de ser narcos terroristas o ambas cosas. Ni siquiera la resolución de defensa declara una hipótesis de conflicto, vagamente habla de amenazas externas, pero las tropas se apostarían cerca del Paraguay y de Bolivia, por lo pronto, no en Santa Cruz mostrando músculo a las Malvinas.
Si una hipótesis de conflicto no se puede expresar claramente y esta resolución no lo hace para nada, significa que los pueblos contenidos en esas zonas de seguridad deben esperar las tropelías de estos cretinos de uniforme les lleguen a domicilio. Decimos que todos los gobiernos lo han hecho, muchas otras veces de forma clandestina, pero en este caso hasta los parapoliciales, que suelen acusarnos de paranoicos cuando nos hacemos un bife de sus vacas sagradas, se quedan con las ganas. Ya que son sus propias deidades las que firmaron decretos y los que no lo hicieron es porque no tuvieron tanto tiempo o el último de facto, Duhalde, lo hizo de guapo. Los políticos argentinos siempre han insistido en que debemos perdonar a las Fuerzas Armadas por sus eternas tropelías, instinto asesino con sus conciudadanos y su sumisión ante los británicos en las Malvinas. No son más que un grupo de asesinos que no tienen la más mínima intención de defender a su país, haciendo lo que haya que hacer para quien les paga. Tal tentación de matar sin costos políticos aparentes no es resistida por nadie que ocupe el poder ejecutivo nacional y Milei, mucho menos prurito tiene que todos sus predecesores los que le dejaron el campo orégano para hacer sus atrocidades. Que la ley que Alfonsín mismo propusiera y aprobara en 1988, la ley número 23.554, fuera para el pueblo un sello sagrado contra la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior fue un sueño que duró pero muy poco. A la primera de cambios le levantaron las fajas de clausura y de allí en adelante todos los gobiernos incorporaron un grillete más a la cadena de amenazas de tirarle cañonazos al pueblo. El llamado padre de la democracia se la pasó por las partes cuando por decreto 3589 autorizó la intervención armada directa del ejército para reprimir al MTP por el copamiento del cuartel de Tablada en enero de 1989. No dudó ni un segundo y los milicos represores lo aprovecharon al máximo. La cosa siguió con desapariciones de militantes del MTP, por las cuales nadie respondió ante la ley. En diciembre de 1989, Carlos Saúl Menem firmó el decreto 782-89 para reprimir los saqueos, diciendo que usaba a las Fuerzas Armadas como apoyo logístico y disuasión, aunque como sabemos, nuestros militares se pasaron de la raya, como quien aplica la letra chica riéndose de la norma misma. Ya en 1990, durante el alzamiento Cara Pintada, Menem ordenó acción militar directa, sin fijarse en norma y tomando como antecedente el criminal decreto de Alfonsín, asegurando que era un intento de golpe de Estado. Nuevamente mataron civiles. Nada que hacerle e imposible creerles. Tal fue su amor por disciplinar a las Fuerzas Armadas en su proyecto de vender el país, que indultó a cuanto asesino militar del pueblo se le cruzara en el camino. Todo sea por quedar bien con quienes le sirvieron en la tarea de represión con tanta fidelidad. Algo parecido hicieron Néstor y Cristina, que si bien reencauzaron la ley de defensa de Alfonsín reglamentándola por el decreto 727-2006, inmediatamente Néstor Kirchner usó los convenios interministeriales y las resoluciones de defensa para pasarse esa misma norma por las partes y estrenó esa práctica autorizando movilización de tropas para el apoyo logístico en la cumbre del Mercosur, la excusa más baladí desde 1983 a la fecha. Su consorte y 2 veces presidenta de la nación retomó esas formas de no dictar normas para usar militares en ocasión de los llamados operativos Fortín 1, 2 y 3 y el operativo Escudo Norte en los que su misión era combatir al narcotráfico. Tal cual lo habían usado Néstor y Cristina, aún sin normas que sean las que avalen sus operaciones, Macri le dio continuidad a las políticas de represión militar que habían iniciado sus antecesores y en 2016 simplemente le cambió el nombre de Escudo Norte por Fronteras. Mismas excusas, mismos fundamentos que los peronistas, que le abonaron el camino de hacer cosas antipopulares y promilicas al PRO en el poder. En julio de 2018, Mauricio Macri decidió devolver atenciones y dejarle un legado de herramienta represiva nada despreciable y extensamente utilizado luego por el peronismo, que fue el decreto 683-2018, que estableció que las Fuerzas Armadas podrán actuar en temas de seguridad interior para combatir al terrorismo y el narcotráfico. Gracias a su valioso aporte, Macri logró hacer lo que parecía imposible, allanar el camino legal para que las Fuerzas Armadas puedan aniquilar civiles. Solamente desde su decreto 683-2018 queda legalizada esa práctica y la posibilidad del Poder Ejecutivo Nacional de que con alguna granada o paquete de droga poder masacrar a indefensos ciudadanos, sean culpables o no de esos graves crímenes. La vuelta del peronismo al poder, como vimos y todo el mundo sabe, no trajo ninguna tranquilidad al pueblo, ya que con la pandemia las represiones ilegales y el control del encierro ciudadano quedó a cargo de unas abusivas fuerzas de seguridad que hasta se filmaban haciendo sus atrocidades
atrocidades y cuando acabaron con las vidas de Facundo Astudillo Castro, Magalí Morales y Luis Espinosa cerraron bien el pico y el upite. Mientras tanto, el triunvirato de Alberto, Cristina y Massa, creaba el operativo Manuel Belgrano, sostenido por los DNU desde el 297, 2020 y en todos los ligados a la pandemia sucia, donde el ejército supuestamente intervino en el apoyo sanitario y humanitario. Nuevamente los despropósitos de poner a los militares a hacer cosas en democracia que no saben hacer, como ser las que se citan en los DNU en los que Alberto basó su gobierno y el control social en un pasado muy reciente. Ya pasada la pandemia y pasados sus 15 minutos de gloria, por decir algo, en marzo de 2023, sin decreto que lo avalase, ni resolución ministerial, Alberto Fernández autorizó el apoyo logístico y la asistencia civil del ejército a la lucha contra el narco en Rosario. Una acción completamente arbitraria de Alberto que a partir del decreto 683/2018 de Macri, no es extemporánea ni resistida por la sociedad civil pospandemia, a la que los crímenes del narco como a todos los fastidian más de la cuenta y por esa vía el poder logra vencerla imponiendo autoritarismos más evolucionados para dispararle al pueblo con más poder. Ya vimos cómo la evolución del uso de los militares para la represión interna ha sido una cuestión de Estado que ha concernido y ocupado a cada uno de los gobiernos desde 1983 a los que se han dado en llamar democráticos, sin admitir prueba en contrario como con la obediencia debida. Lo hizo el radicalismo, también lo hizo el peronismo en todas sus variantes y hasta el macrismo le dio lo que ese poder político necesitaba con el decreto 683/2018, que les permite a las Fuerzas Armadas actuar fronteras adentro, poniéndole el mote al grupo a liquidar o de terrorista o de narco. El gobierno de Milei no tuvo que tomar ninguna medida ni enfrentar a paracos del régimen anterior, cuyos medios privados o alternativos de difusión no dijeron ni mu, y si dicen algo tibiecito por ahí es para ocultar las macanas que sus mesías también cometieron y poder marchar con ellos y arrearte al alcance de tu enemigo. Como sea, los ultras están llevando a extremos los usos criminales de las Fuerzas Armadas y de seguridad a las cuales requerirán con el mayor poder de fuego para contener al pueblo ante los ajustes de los que aún piensa abusar el presidente de la nación. Como hasta ahora, Milei no piensa mostrar piedad y mientras el pueblo no le ponga límite avanzará gritando viva la libertad carajo en cuanto raíz liberticida se le ocurra. Los últimos días hubo novedades en las causas judiciales de los poderosos que comienzan a mostrar cierta desesperación porque parece que se les acaba un poquitito la impunidad. En el caso de Pablo Grillo, sus familiares fueron aceptados como querellantes en una causa que la ministra Bullrich quisiera que ni siquiera hubiera existido, ya que a lo peronista salió a cuestionar a la víctima y hoy es posible que la cuestionada y futura procesada sea ella. En el caso de Fabiola Yáñez la cosa avanza más fuerte que la conocida desfachatez del expresidente Dr. Alberto Ángel Fernández, que anda en los medios ensobrados haciéndose el tonto, difamando a la víctima y queriendo pasar por santo varón. Una patética muestra de miserias humanas es lo que está develando su conducta ante el caso que lo tiene en el banquillo por violencia de género. Poco antes del comienzo de la Semana Santa se conoció la sentencia en el caso de los hermanos Kiska, que pasarán muchos años en prisión por abuso infantil. ¡Vamos a los informes! Decíamos que íbamos a seguir el caso de Pablo Grillo, el periodista herido de gravedad por el gendarme Hugo Guerrero durante la represión de la Marcha de los Jubilados, el pasado 12 de marzo y lo que parecía que iba a terminar en un cajón del Poder Judicial, parece avanzar con cierta premura ya que las circunstancias así lo ameritan. Por lo pronto, la jueza María Servini de Cubría aceptó este 11 de abril como querellantes a la mamá de Grillo, María del Carmen Buxeroni, a su papá, Fabián Grillo, y a su hermano Emiliano, patrocinados por las doctoras Claudia Cesaroni y Agustina Lloré. Desde ese lugar podrán solicitar medidas de prueba y tener un mejor control sobre la causa. De momento, la jueza no ha encargado una investigación del caso al fiscal Tayano, como era esperable, lo que creemos que hará de algún modo tarde o temprano. La Cámara Federal confirmó el 16 de abril el procesamiento del expresidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández, en la causa que investiga las golpizas contra su ex esposa, Fabiola Yáñez. De esta manera, Fernández irá a juicio oral y comparecerá ante los jueces Martín Irurzun y Eduardo Fará. Este fallo es indicativo de que hay con qué llevar a Alberto Fernández a juicio oral por la comisión del delito que se le imputa.
Como quien dice en la faz judicial, el expresidente de la nación está hasta las narices. Ahora será mucho más difícil garantizar su impunidad, pero la audacia del presidente no tiene límites, ya mostró la desfachatez con la que llevó su mandato. Por tal motivo recurre a los medios adictos del kirchnerismo para hacer su descargo de mentiras y seguir pensando que es algo más que un cadáver político. Alberto Fernández reaccionó al fallo judicial llevando adelante su tradicional política de desfachatez. Negar todo, difamar a la víctima y desde su lugar de procesado por golpeador pretende cuestionar al gobierno que es fruto del desgobierno del suyo y terciar en la interna del PJ en favor de Kicillof. Un despropósito perpetrado por Antonio Fernández Llorente, que lo entrevistó durante una hora en su programa Sin Corbata, al que en su desesperación recurre Alberto Fernández. Sintiéndose ya acorralado, intenta con sus características farsas y fantasías como la de imponer algo más que un estado de sitio y decir que era todo prevención. Creemos que mucho no le resultó, ya que en el peronismo nadie quiere oír hablar de él. El peronismo se ve obligado a defender a Alberto, pero ya difundir todas sus estupideces les fue demasiado, ya que el video en YouTube ha tenido solamente 3.400 vistas. Evidentemente no entraron ni los bots ni los troles militantes que harían levantar la cantidad de vistas, ni se ha dado tampoco mucha difusión a este video, no porque no estén cuidando a Alberto, más bien es porque no les sirve de nada quedar mezclado con él. Entendible, ya que al PJ, al kirchnerismo y todas las variables del peronismo saben y creen que lo importante es cuidar los votos, que son los que dan las cajas, ambas cosas de las que hoy Alberto adolece. El 16 de abril, en horas de la noche, se expidió el Tribunal Penal número 1 de Posadas, Misiones, sobre las causas por abuso sexual infantil de los hermanos Germán y Sebastián Kifka, dictaminando por mayoría condenarlos al exdiputado Germán Kifka a la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo y a su hermano Sebastián a la pena de 12 años de prisión, también de cumplimiento efectivo, con el voto de los jueces Gustavo Bernier y César Antonio Yaya. La conjueza Viviana Kutla votó en disidencia a favor de condenas de 8 años para Germán Kifka y de 6 años para Sebastián Kifka. El tribunal informó que en 10 días hábiles los jueces darán lectura a los fundamentos de la sentencia. Se habló en muchos medios de la interna entre Cristina y Axel Kicillof, una pulseada en la que mamá pibe salió a defender en vano intento de su hijo de ser dirigente peronista bonaerense. La única novedad en este caso es que el timorato gobernador bonaerense esta vez tuvo que pelear por algo que, como todo referente es de esa extracción, son las cajas, que lo tienen como ejecutivo. Ningún dirigente peronista puede controlar o intentar nada sin ese componente fundamental que son las cajas. Esta vez Kicillof no le quedó otra que enfrentar a Cristina, porque defender los berrinches del nenito de mami acabó por dejarlo más patilludo de lo que se jacta hacer. Lo cierto es que tras tanto y amenaza de presentarse como legisladora provincial, la emperatriz de Tolosa capituló miserablemente. Tal prodigio se produjo luego de que Kicillof le mostrara músculos con todos los popes del conurbano respaldándolo. Cristina se había adelantado que iba a mandar a sus cadetes la orden de apoyar el proyecto de Kicillof. Estaba devastada y lo único que le quedaba era rendirse, ya que sin cajas no tiene cómo confrontar a otros que son tanto o más bandidos que ella. Sin cajas es juego terminado, ley del peronismo. Ni siquiera el apoyo no solicitado a Alberto Fernández, que es como el Ku Klux Klan, cosa que apoya, cosa que se quema, le hizo mella, ni siquiera eso. Kicillof tiene las cajas, Kicillof manda. A todo esto no vimos a Máximo boquear por los medios, como es su maldita costumbre. Se ve que se asustó tanto como la mami cuando Kicillof se mostró con las mejores cajas a su lado. Máximo está desnudo, es un rey sin tierra y ya su madre no puede sostenerlo al frente de nada. Y así llega Cristina bastante diezmada al congreso que el 25 de abril se habrá en el Club Ferrocarril Oeste, en pleno centro de la Autónoma, y deberá negociar como presidenta del PJ el temario con el criminal gobernador formoseño Gilden Frank, que es presidente del Congreso del PJ, que también desdobló las elecciones en su provincia. Llega a ese encuentro derrotada de antemano y seguramente se ausentará del Congreso manteniendo el que ella manda y se dedicará a su futuro como twister, a ver si recompone su imagen, no lo creemos, con las groserías del Che Milei, que ni el presidente le contesta más. Polemizar con ella actualmente no le mueve el amperímetro a nadie.
El flamante presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, en la reunión de la CELAC en Tegucigalpa, intentó hacerse el amigo de la Argentina con el tema Malvinas, cuando se sabe que él, el Estado uruguayo y el Frente Amplio siempre han servido de muy buen grado al Reino Unido de la Gran Bretaña en esta cuestión, alegando que lo de ellos es todo muy humanitario. Desfachatez al cubo. ¡Vamos al informe! Generalmente cuando nos llegan noticias ligadas a Malvinas del otro lado del Río de la Plata no suelen ser otra cosa que una nueva traición humanitaria de la República Oriental del Uruguay, apoyando al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en su criminal ocupación del archipiélago. El alineamiento de la República Oriental del Uruguay con Gran Bretaña parece reírse de la hazaña de otro oriental, el Gaucho Rivero. Solemos desconfiar por default de lo que diga sobre el tema un presidente uruguayo y dudamos siempre de cualquier tipo de apoyo de palabra del Uruguay a la causa Malvinas, ya que en los hechos actúan en favor de los usurpadores británicos y nos mienten alegando humanismo. Hipócritas, la torre ejecutiva, la República Oriental del Uruguay y el mismísimo Frente Amplio que tiene la tremenda desvergüenza de decirse de izquierda. El pasado 9 de abril, el presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, en ocasión de hacer uso de la palabra en la cumbre de la CELAC, llevada a cabo en Tegucigalpa, Honduras, habría apoyado a la Argentina en su reclamo de soberanía por las Islas Malvinas. Decimos que habría, porque las palabras del jefe de Estado oriental nos parecieron muy raras, como quien defiende la posición británica del derecho de los kelpes a la autodeterminación, y su mención a lo humanitario parecía estar orientado a justificar por millonésima vez las traiciones que el Uruguay niega y que dicen que son asistencias humanitarias. No se queden con lo que les decimos, saquen sus propias conclusiones. Para ellos les brindamos los 43 segundos sobre el particular del sinuoso discurso de Orsi en Tegucigalpa. Vamos a las imágenes. Como decíamos anteriormente, asistimos a un peligroso debilitamiento del sistema internacional basado en reglas, proceso que debemos contrarrestar instando a respetar el derecho internacional de manera consistente, incluyendo el derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto armado y el manejo adecuado del escenario humanitario. En nuestra región, este llamado a respetar el derecho internacional nos lleva a reafirmar dos reivindicaciones históricas vinculada a la defensa de la soberanía y al derecho de todo Estado a vivir libremente de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales, como ya se dijo acá, con respecto al bloqueo a Cuba o con respecto al derecho de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Nos permitimos recordarle al hipócrita jefe de Estado vecino que en el mes de marzo, cuando recién asumía, sin que Yamandú Orsi pueda echarle la culpa a una pesada herencia, un avión Airbus A400M Atlas de la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, regresó a las Islas Malvinas tras una escala en Montevideo. Soberanamente la República Oriental del Uruguay y el Frente Amplio van sincerando su posición de traición a la Argentina en la causa Malvinas y hacen apoyo de boquita y de lejitos. Mire que hemos tenido farsantes e hipócritas en la Rosada, pero como la gente del partido disque de izquierda del Uruguay y el otro bufón británico de Lula, se entregan al imperialismo cuando pueden y hasta gratis. Seguramente seguirían insistiendo en lo humanitario de apoyar la ocupación británica en las Malvinas, por más que boqueen en reuniones de líderes que a nadie realmente le importa lo que digan. Pretenden Orsi y la República Oriental del Uruguay tomarnos por idiotas, ya bastante tenemos con lo que hacen nuestros políticos para tener que soportar a los farsantes del otro lado del charco, que se pretenden de izquierda y no son más que siervos humanitarios del imperialismo. Hasta aquí llegamos con esta 75ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.